conectar, pues puedan ver la grabación. Ok, muchas gracias. Entonces, a iniciar. Bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos a hablar, el día de hoy, pues ya teniendo en cuenta que iniciamos con la fase 4, que es la fase final, la fase de evaluación, vamos a estar trabajando el día de hoy dos temas que están relacionados con dos evidencias que tienen que presentar conmigo y que tienen que ver pues con la parte de seguridad y salud en el trabajo, que vamos a hablar hoy un poco de hábitos saludables y ergonomía también. Dentro de esta es la actividad de proyecto número 6. En esta actividad de proyecto número 6, en la guía aparecen varias evidencias, pero nosotros solamente, o ustedes solamente van a presentar dos evidencias para esta actividad de proyecto y con estas dos pues damos por finalizado todo lo que tiene que ver con la parte transversal. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ergonomía, ¿sí? Que se debe tener en los puestos de trabajo y también vamos a hablar un poco acerca de los hábitos alimenticios o cómo generar estilos de vida saludables para pues que tengamos una vida sana, ¿cierto? Una vida plena. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Recordemos pues la dinámica de cómo se desarrollan estas sesiones y primero les explico como la parte temática y luego les comparto cuáles son las evidencias que se deben presentar para cada una de las temáticas, dónde se encuentra el material y como los criterios que se van a tener en cuenta para la evaluación de estas evidencias. Y también pues las fechas que están establecidas según el cronograma. Entonces vamos a iniciar compartiendo. ¿Me confirman por favor si se está viendo la pantalla? Sí, instructora, se está viendo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ay, ay, espérenme. Entonces, como les decía, vamos a hablar hoy de estilos de vida saludable y ergonomía en el trabajo, que son temas muy importantes para nosotros porque nos van a enseñar o con ellos vamos a aprender un poco sobre cómo cuidar nuestra vida, ¿cierto? Y cómo tener en ese puesto de trabajo ciertas condiciones que aporten a que nuestro trabajo se haga de una manera más clave, más sólida, más beneficiosa y que no nos afecte nuestra salud. Entonces, damos inicio preguntando qué es un hábito saludable, ¿sí? Recordemos que un hábito es todo aquello que nosotros hacemos de manera repetitiva y pues que finalmente se termina convirtiendo como en un estilo de vida, ¿sí? Entonces, lo que yo hago de manera repetitiva, continua, ya se nos convierte en un hábito. Entonces, por ejemplo, yo de manera, algo que hacemos todos, ¿sí? Los seres humanos es cepillarnos, ¿no? Hacer la higiene como lo que tiene que ver con higiene o aseo personal. Y ya nosotros lo hacemos casi que mecánicamente, es decir, usted cuando se va a cepillar los dientes, usted no hace como un análisis de, bueno, saco la crema, el cepillo, no, usted lo hace casi que de manera automática porque ya se le convirtió en un hábito, ¿sí? Y ya usted desarrolló como una costumbre al hacerlo y se le vuelve algo como muy, muy práctico. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud nos dice o nos plantea que todo lo que tenga que ver con esos hábitos saludables, nosotros debemos volverlos repetitivos, debemos empezar a aplicarlo de manera continua para que ya sea para nosotros normal cuidarnos, ¿sí? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ellos definen salud como un estado de completo bienestar y lo encierran en tres áreas muy importantes, que es lo físico, lo mental y lo social. Entonces, cuando hablamos de hábitos de vida saludable, estamos hablando de un estilo de vida que yo debo empezar a aplicar en mi vida y en ese entorno en el que estoy, en donde cuido mi parte física, ¿cierto? Mi aspecto físico, no solamente el verme bien, ¿cierto? Sino en sentirme bien, cómo me siento conmigo, crear pensamientos que sean positivos, que aporten a mi salud mental y también en esa relación con las otras personas o en esa relación con mi entorno, ¿sí? Entonces, como lo vemos en la imagen, pues no solamente se trata de que usted haga ejercicio o haga deporte, sino que usted también genere hábitos, por ejemplo, de lectura, de meditación, ¿cierto? De relajación,
es importante que usted haga como actividad en donde usted se sienta bien físicamente, pero también como que al finalizar del día, así como por ejemplo llegamos a la casa después de un día agitado de trabajo, algunas personas de pronto tienen el hábito, la costumbre de darse un duchazo, sí, bañarse, limpiarse, organizarse, prepararse para dormir. También como nos cuidamos en lo físico, también lo hagamos en lo mental, ¿sí? Y tomar como un espacio o una pausa en el día y decir, bueno, ¿qué viví hoy? ¿Qué cosas buenas aprendí hoy? ¿O hubo algo que me incomodó, algo que me molestó? Y hacer como esa autoevaluación que también es importante, así como cuidamos lo físico, también es importante que hagamos ese análisis de la parte mental, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que no solamente lo enfoquemos dentro de lo físico, aunque la evidencia está muy, muy enfocada como a esa alimentación, ¿sí? A lo físico, a la nutrición, al alimento, a cómo ingerimos ciertas calorías, pero también que nosotros seamos conscientes de los otros dos aspectos que es lo mental y lo social. Y desde ahí ser conscientes de que no solamente es lo que yo como, ¿cierto? Me alimento porque puedo alimentarme muy bien y puedo tener una alimentación muy sana, muy balanceada, pero en mi relación con los demás no es tan sana, no es tan buena. Entonces ahí también se va a ver perjudicada todo mi estilo de vida o toda mi salud, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que nos plantea el material de estudio y lo que se solicita pues para desarrollar esta evidencia, nos hablan de un elemento muy importante y es la pirámide de la alimentación, ¿sí? Entonces, en el material de estudio lo van a encontrar de manera más detallada y cuál es el objetivo pues de la pirámide de la alimentación. Entender que no todos a veces nos han enseñado de pronto es que usted no puede comer de esto, o sea, hay como si hubieran alimentos que son prohibidos, ¿cierto? Y usted no puede comer de eso. Cero harinas, cero comida chatarra, cero cereales, no. La pirámide nos plantea que usted puede comer, ¿cierto? Digamos que entre comillas de todo, pero es depende de la cantidad que usted consuma, ¿sí? La recomendación que se hace es que sean unas ingestas determinadas dependiendo de su edad, obviamente, de su género, ¿sí? De su actividad física. No es lo mismo la alimentación o la ingesta de este tipo de calorías o de alimentos para un niño que está en crecimiento y en desarrollo o para una mujer que está, por ejemplo, en embarazo o para un adulto, ¿cierto? Para un adolescente o para un adulto mayor. ¿Sí? Son diferentes funciones las que su cuerpo está haciendo, metabolismo diferente, actividad física diferente, incluso las diferencias hormonales entre hombres y mujeres hacen que se procesen los alimentos de una manera diferente. Entonces, todos estos elementos o todos estos componentes se deben tener en cuenta a la hora de nosotros decir, bueno, cuáles son los alimentos recomendados o qué se supone debo comer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces decimos un niño o una niña o un adolescente a cierta edad se come algo, ¿cierto? Una golosina, una harina, y no, pareciera como que eso sigue derecho y no se le ve, pues obviamente ni el gordito, ¿cierto? Ni nada de esto, pero cuando ya tenemos un límite de edad, cualquier cosa que comemos, ¡pum! Ya, ahí mismo se nota, ¿sí? Pero ¿por qué ocurre esto? Porque los niños queman calorías, o sea, tienen una actividad física muy, muy elevada y están en constante movimiento y por eso esas calorías, eso que ingieren rápido se evapora, ¿sí? Como hay casos de niños, que también hay casos de niños que son obesos, pero es porque si analizamos qué pasa con estos niños, no es porque coman tanta glotonería o porque coman mucha comida chatarra, es porque comen en exceso, ¿sí? Comen demasiado y no hay actividad física para quemar estas calorías. Entonces, miren que todo es como un complemento, ¿sí? Y la pirámide nos plantea que nosotros sí podemos, miremos que en la parte de arriba de la pirámide dice que el 10%, si vemos allá, están las comidas chatarras, ¿cierto? Está los dulces, los helados, las papitas, bueno, todas estas cositas y no nos dice, no, no la coman, sino que tiene que ser en menor cantidad y obviamente
teniendo en cuenta los aspectos que les decía ahora, ¿cierto? Mi edad, mi nivel de energía, de actividad física, la edad en la que estoy, si soy hombre, si soy mujer, bueno, el estado en el que se encuentra mi cuerpo, todo esto, ¿sí? Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta para poder tener una correcta y una adecuada nutrición. ¿Por qué lo debemos tener en cuenta? Porque las calorías, vamos a ver este de aquí, ahora nos devolvemos para esta otra diapositiva, todo lo que nosotros comemos, ¿sí? Se nos va a convertir lo vamos a utilizar como esas calorías, ¿sí? Entonces, unos, ¿sí? Van a ser el 10% para la digestión. El 20% es ese, como esa gasolinita que necesitamos para nuestros músculos y lo otro, que es el 70%, se va para todas las funciones de nuestros órganos, ¿sí? Todo el sistema, ya sea circulatorio, digestivo, bueno, todo lo que nosotros necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, por ello, nosotros no podemos decir, bueno, no, a mí no me gustan las frutas, no me gustan las verduras, no como nada de eso y me como más bien lo otro. No, porque cada fruta, cada alimento, cada componente de estos nos va a brindar unos elementos que son los que nosotros necesitamos para poder tener un adecuado funcionamiento, ¿sí? Acá tenemos como unos ejemplos de cómo podría ser un desayuno, cómo podría ser un almuerzo, cómo podría ser una cena o una comida, ¿sí? Para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y si vemos los ejemplos que nos dan acá, uno diría, uy, pero incluye como de todo un poco, ¿cierto? Mire que incluye lácteos, incluye cereales, incluye fruta, ¿m? Y tengo varias opciones de cómo consumirlo, ¿sí? Entonces nos dice que los lácteos, o puede ser leche, o puede ser yogur, o queso, ¿cierto? Fresco, cuajada. Entonces mire que no es que nos comamos todo de una sola o que solamente con comerme esto ya está, ¿sí? Sino que tenemos como variedad de opciones para poder elegir entre esos alimentos que nos plantean ahí, cuáles podemos. ¿Por qué? Porque son los que nos van a aportar las calorías que necesitamos para poder trabajar, para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente en ese día, ¿cierto? Y todos los días. Nos dan el ejemplo también de cómo puede ser un almuerzo. Acá en las diapositivas aparece como comida, pero ellos hacen referencias al almuerzo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ser? Que puede ser con cereales, ¿cierto? Con arroz, pastas, patatas, legumbres, ensalada también, que es importante que la incluyamos, o verduras, ¿sí? Una proteína, o sea, carne, pescado, o puede ser también huevo y alguna porción de harina, pan o fruta, ¿sí? Y recomendación que sea de beber agua, ¿sí? Nosotros somos de pronto la cultura, digamos, colombiana o la cultura latina es muy dada al jugo, ¿no? Al que la fruta se da, pero en el jugo. Y lo recomendable es que yo la fruta me la coma, ¿sí? Y tome ese líquido, no que haga el jugo, ¿sí? Es la recomendación que hacen los nutricionistas. Y al finalizar, pues en la cena también nos dan unos elementos de cuáles debemos comer, ¿sí? La recomendación es que no comamos en horas tan tardes, ¿sí? Porque miren que si acá vemos, uno podría decir, hombre, pero acá nos están diciendo que comamos que arroz, que esto, bueno, eso es como mucho y en la noche yo más bien prefiero no comer para no engordarme, ¿sí? Podemos decir. Pero la recomendación que se hace es que sean alimentos que podamos digerir fácilmente, ¿sí? Para poder, ¿qué? Hacer una digestión rápida y poder conciliar el sueño de una manera más rápida, ¿sí? Por eso la recomendación es que usted por ahí tipo después de las 8 de la noche, 10 de la noche, si usted se acuesta a dormir pues temprano, pues que no consuma ningún alimento. Por ejemplo, si nos comemos la hamburguesa, pues va a ser como difícil de procesarla, ¿cierto? Si nos la comemos a las 10 de la noche, llegamos a la casa y pues nos acostamos de una, pues no va a ser la digestión suficiente y por eso de pronto podemos tener algunos problemas, ¿no? Incluso hasta para poder dormir. Entonces, estas son como las recomendaciones que nos hacen de cómo estas calorías van a ciertos funcionamientos de nuestro cuerpo y de nuestro organismo. Entonces, esto es básicamente, pues,
dentro de la diapositiva nos hablan un poco acerca de esa alimentación, cómo debe ser, ¿sí? Pero recuerden que era lo que yo les decía ahora, que no solamente se trata de nuestra parte física, sino también de la parte mental y la parte social. ¿Listo? No sé si de pronto tengan una pregunta hasta acá o ahí vamos bien. Vamos bien. Les voy a compartir entonces para esta primera parte del tema que acabamos de iniciar, vamos a presentar una evidencia que se llama, se me fue la diapositiva. La evidencia que vamos a presentar para esta, listo. La evidencia se llama infografía, estilos de vida saludable. ¿Sí? Y en esta infografía, pues recordemos que hay muchas herramientas digitales que nos facilitan el cómo hacer una infografía. La infografía contiene imágenes, contiene como frases, palabras, pero no tan extendido en el texto, sino más como imágenes que sean alusivas a lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, o gráficos, ¿no? También. Vamos a presentar entonces en esta infografía dando respuesta, esto lo encontramos en la guía de aprendizaje, lo que vamos a hacer es que en la infografía vamos a dar respuesta a estas cuatro preguntas que nos hacen ahí, ¿sí? El objetivo es que estén incluidas, más que como la pregunta y la respuesta, es que usted las relacione, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera que nos dicen es qué elementos deben tenerse en cuenta para poder interpretar las necesidades energéticas diarias de una persona. Ahora que hablábamos y que yo les mencionaba, recuerden que les decía que depende de su edad, ¿cierto? Del género, depende de la actividad física que realice esta persona, depende pues como de su condición también física o su estado de salud. Entonces hay muchos elementos que yo debo tener en cuenta para poder decir cómo esta persona, qué necesidades energéticas tiene esta persona, ¿sí? Entonces, esos componentes son importantes. Entonces, ahí ustedes lo pueden colocar como un título. Entonces, elementos a tener en cuenta o necesidades energéticas de cada persona, qué debo tener en cuenta y pum, 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 los clasifican, qué su edad, qué su género, bueno, todo esto que yo les decía acá. En la segunda dice que cuántas calorías necesita el cuerpo a diario, ¿sí? Y de qué forma recibe estos aportes en el consumo de carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas o de otros elementos y cuáles variables pueden depender de estos aportes, ¿sí? En el material de estudio vamos a encontrar unas tablas que nos indican como las fuentes calóricas de los elementos o de los alimentos, perdón, y ahí podemos como dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? Porque mm, las necesidades que tiene cada persona son diferentes. No podemos decir a este le damos lo mismo que le damos a este otro, no, porque depende de su estado, cómo se encuentra la persona, su estado de salud, su edad, bueno, todo lo que les he mencionado. Entonces, ahí hay que analizar muchas cosas. Y en ese, pues ese también lo hacemos ahí dentro de la infografía y le damos un espacio con imágenes para que nos represente un poco esto. Ya después, en los otros dos puntos dentro de esta infografía, vamos a hablar un poco de las pausas o el estilo de vida saludable y el puesto de trabajo, como la ergonomía, cómo debería ser, cómo consideran ustedes que según la contextura de la persona deba ser ese puesto de trabajo, qué elementos se deben tener en cuenta, ¿sí? Y en el último es como qué otras cosas consideramos que van a incidir en que una persona tenga un estilo de vida saludable. Entonces, en este podemos colocar lo que yo les mencionaba ahora, ¿cierto? La parte de salud mental, la parte de pausas activas también es importante mencionarla acá, la parte social, ¿sí? ¿Qué cosas hacen o contribuyen para que una persona tenga un estilo de vida sano, un estilo de vida saludable? Entonces, hacer ejercicio, hacer deporte, realizar actividades culturales, realizar actividades sociales, leer un libro, beber mucha agua, bueno, todas estas cositas que también van a permitir que la persona se sienta bien consigo misma y con los demás. Bueno, vamos entonces aquí a mirar en la plataforma.
vamos a encontrar, ay, yo me devolví, bueno, sí, no importa. En la plataforma vamos a encontrar entonces, recordemos que ya estamos en la fase 4 de evaluación, actividad de proyecto número 6. Vamos a encontrar dentro del material de estudio este primero que se llama actividad física y hábitos de vida saludable. Yo ya lo tengo acá abierto, pero pues ustedes ya saben que lo que hacemos es dar clic, ¿cierto? Y damos aquí para acceder al recurso educativo, que es esta presentación que tenemos acá. Entonces, en el inicio, yo les mencionaba que, venga, yo lo abro mejor otra vez acá. Yo les mencionaba para que veamos el contenido, que hay unas evidencias que están en la guía de aprendizaje que no las vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, todo el material es importante que lo lean, ¿no? Este material es de mucho enriquecimiento, pues a nivel personal, pienso yo, ¿sí? Nos habla un poco de psicomotricidad, de nutrición e higiene, adecuación física para la vida y de ergonomía. Todos estos temas están relacionados con las evidencias que se proponen para esta competencia, ¿sí? Pero como solo vamos a desarrollar dos, que es la de la infografía y la del folleto de lesiones, que ya les voy a compartir de qué se trata, entonces, para esta primera, que es la infografía, vamos a enfatizar en esta lectura o en este capítulo del material de estudio, que es nutrición e higiene. Los otros los pueden leer, este de psicomotricidad, pero pues no está relacionado con la evidencia. ¿Listo? Entonces, en nutrición e higiene, acá encontramos todo lo que les hablaba yo ahora, ¿cierto? Hay unos documentos anexos que es importante que los leamos. Está la pirámide de la alimentación. eh, Nos hablan acá del gasto y el consumo energético. ¿Mm? Cuáles son las necesarias, qué cosas debemos consumir, y acá están estos cuadritos que era lo que yo les hablaba, ¿cierto? ¿Cuál es el alimento y qué calorías tienen estos alimentos? Con base en toda esta lectura que ustedes van a hacer acá, es que van a dar respuesta a esos interrogantes que están ahí y construimos la infografía, ¿sí? Dentro de los anexos, pues aquí vamos a encontrar estos donde nos habla de cuáles son, qué consumo debemos tener, cuáles son como las recomendaciones y que no excedernos en ciertas cosas, en ciertos alimentos que nos van a hacer daño. Entonces, bueno, es importante que le demos como la miradita un poco a cada uno de los documentos que aparece acá, ¿sí? Aquí nos habla, de aquí es donde saqué el ejemplo de cómo debe ser el desayuno, el almuerzo, la comida y las meriendas que tenemos a mitad de entre desayuno y almuerzo y entre el almuerzo y la cena, ¿sí? Que a veces nosotros también nos gusta comer ahí para reforzar un poquito. ¿Cómo debe ser? Está la pirámide de la alimentación. Aquí nos habla de cuáles son esos niveles, de por qué tiene unos colores específicos. Y este documento habla completamente de toda la pirámide de la alimentación. Es importante que también le demos una miradita de cuáles son esos alimentos que nosotros debemos consumir y que pues van a ser un aporte a nuestra vida. ¿Listo? Entonces, esta sería la primera evidencia que debemos entregar, que es la infografía de estilos de vida saludable. La guía de aprendizaje nos habla, nos comparte unas herramientas que ustedes pueden tener en cuenta, pero ustedes pueden usar la de su preferencia, la que ustedes quieran, pero estas son como unas recomendadas para poder hacer la infografía, ¿sí? Está Infogram, está en Canva o en PictoChart, ¿sí? Que son como algunas herramientas que nos permiten pues ir como haciendo esa infografía de una manera más fácil. ¿Qué debemos entregar? Pues el documento descargado de la infografía, ¿sí? Y es el que subimos a este enlace. Recuerden que debe estar relacionado dando respuesta a los interrogantes que se nos plantean acá. ¿Listo? Entonces, esta sería la primera evidencia que debemos presentar. No sé si haya preguntas frente a esta primera evidencia o no nos queda clara esta para ya seguir con el siguiente tema. Muy bien, Isabel, muchas gracias.
Bueno, sigamos entonces con el otro punto. Y en el siguiente punto, que este tema de ergonomía también pues se relaciona un poquito en la infografía, porque en la infografía nos hablan de cuál sería la ergonomía en el puesto de trabajo, cuál sería como la correcta, ¿cierto? Entonces de aquí también podemos sacar material para poder nutrir nuestra infografía. Entonces, ¿qué es la ergonomía? ¿Cierto? Muchas veces nos han hablado de pronto de este término y en el trabajo de pronto nos hablan mucho de, bueno, esa silla es ergonómica, ese puesto suyo es ergonómico, o no es ergonómico. Bueno, nos lo mencionan, pero realmente no nos explican a fondo en qué consiste esto de la ergonomía en el trabajo, ¿sí? Y la ergonomía, pues es una disciplina que está encargada de poder mirar todo ese lugar donde usted trabaja y adaptarlo de tal manera que usted pueda hacer su trabajo de una manera adecuada, correcta y que usted se sienta bien, ¿sí? Que el lugar, que las herramientas que usted utiliza, que las tareas que usted desempeña, que el ambiente en el que usted está, sea tan óptimo y tan adecuado que usted diga, uff, me siento súper bien, ¿sí? Me siento en esta sillita y me siento, uf, como que muy cómodo y no me quiero ni parar. No, este computador lo tengo ubicado de tal manera que, pues, esto está como perfecto y me siento muy bien, ¿sí? La iluminación es correcta, es adecuada, el aire que entra, ¿sí? No tengo ni calor ni frío, pero me siento muy bien, no hay mucho ruido, apenas para la labor que estoy desempeñando. Entonces, miren que la ergonomía hace un análisis muy completo, o sea, de todo, absolutamente todo, hasta de la postura, ¿cierto? Cómo debe ser, de mi carga laboral, si esas funciones que yo tengo para el tiempo que me dan en las horas de trabajo, si son, si cumplo o al contrario, es mucha tarea, mucho trabajo y en muy poquito tiempo. Entonces, hace como un análisis de todo para que el trabajador se sienta bien, ¿sí? Para que esté bien. Obviamente, pues esto se hace desde la parte de seguridad y salud en el trabajo. Existen varios tipos de ergonomía, ¿cierto? Una es la ergonomía en el puesto de trabajo y de sistemas que englosa todo lo que yo les estoy mencionando, ¿cierto? Desde mirar cuáles son las herramientas, adaptar y ajustar todo el lugar, la silla, la mesa, lo que yo utilizo, mi computador, hasta la iluminación, si los turnos que yo hago de mi trabajo, los horarios son adecuados, hace como un análisis absolutamente de todo, ¿sí? La ergonomía preventiva y correctora, pues la preventiva hace referencia a mirar antes de esos puestos de trabajo, ¿sí? Antes de que llegue el trabajador, mirar si ese puesto de trabajo correcto y poder evitar un problema, ¿cierto? Evitar algún riesgo, alguna enfermedad o alguna situación que no sea adecuada. Y la correctiva, pues hace referencia a que ya ocurrió el suceso, ya está pasando la situación, entonces, ¿cómo hacemos? Identifico, bueno, pilas porque ese lugar no está bien iluminado y lo más probable es que va a generar esto, ¿sí? Entonces ya vemos que está la situación, cómo la corregimos, ¿sí? Cómo la solucionamos y cómo la subsanamos, ¿sí? Preventivo, pues lo que quiere es evitar que pase, pero como no siempre se logra evitar, entonces ocurre, entonces hacemos la medida correctiva, ¿sí? Esa es la ergonomía preventiva y correctiva. La ergonomía geométrica, ambiental y corporal, pues esa hace referencia a la geométrica, a ese diseño de ese puesto, ¿sí? En donde podamos ubicarlo de tal manera que la persona se sienta bien, ¿sí? Con su silla, con la ubicación de distancia, ¿sí? Que la mesa esté ubicada bien, si es una persona que está en escritorio, si es una persona que está de pronto otro puesto de trabajo diferente, si trabajas con maquinaria, por ejemplo, plana, maquinaria pesada, bueno, no, que sabemos qué tipo de herramientas o materiales esté utilizando, pues que tenga la postura correcta, ¿listo? En la ambiental hace referencia a todo lo que tiene que ver con iluminación, ¿cierto? Con la temperatura, el ambiente que sea adecuado,
un lugar en donde el ruido sea moderado, ¿no? Cuando es ruido excesivo, pues entonces hay que mirar qué elementos de protección se deben utilizar, porque pues hay personas que, por ejemplo, trabajan en plantas o en lugares en donde hay maquinaria que hace demasiado ruido, entonces hay que mirar cómo lo podemos proteger, porque pues es parte de la función que la persona desempeña. ¿Sí? Y la temporal hace referencia a todos los horarios que esa persona tiene, a las pausas o los tiempos de espacio que puede tener para descansar, a los turnos que cumple, ¿sí? Entonces es como hacer una prevención frente a esto también y que sea correcto, adecuado frente a lo que la persona está desempeñando. ¿Listo? ¿Por qué se hace todo esto? Porque el objetivo final, pues, es evitar, ¿no? Prevenir que se den las enfermedades laborales, que son estas que se dan por una acción que es repetitiva, ¿no? Entonces, a veces hacemos o no tenemos los materiales adecuados o no tenemos la postura correcta, ¿sí? O mi computador no lo tengo ubicado bien a la distancia que debe ser, entonces hace que yo esté con el cuello de pronto así, o que esté muy así, o la mano de pronto no la tenga en la postura como debe ser, y pues eso va a hacer que con el tiempo mi salud física o mi cuerpo pues se sienta mal, ¿sí? Entonces, dentro de esas enfermedades más comunes tenemos las lesiones dorsolumbares, los traumatismos repetitivos, lesiones musculoesqueléticas y también los trastornos de tipo psicológico mental, ¿sí? Que hoy estamos pues ya como en mucho em, se ha disparado mucho esta parte de salud mental, ¿no? Por acoso laboral, porque las personas de pronto ahora ya no saben manejar ciertas situaciones, entonces hay mucho estrés, mucha ansiedad, mucha angustia, mucha crisis que hace que las personas no se sientan bien en ciertos lugares. Entonces, esto también es importante porque el entorno de trabajo debe procurar que se genere un clima, un ambiente para que las personas se sientan a gusto y no que se sientan mal. Bueno, las principales causas para que se den este tipo de enfermedades, ¿sí? Muchas veces es porque concentramos la fuerza en ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí como vemos en las imágenes, o porque tenemos unos movimientos que son muy repetitivos o una postura inadecuada cuando estamos levantando algo. Entonces reposamos más sobre una parte del cuerpo que sobre la otra y pues esto puede generar cuando son repetitivos, ¿sí? Porque hace parte de la labor que yo desempeño todos los días, ¿sí? Entonces todos los días tengo que cortar piezas de tela. Y entonces todos los días, o con la tijera o con la máquina, y lo hago todos los días, todos los días, todos los días. Entonces el movimiento que hago con mis brazos o que hago con mi cuerpo va a ser que a largo plazo, pues eso genere un traumatismo, ¿cierto? En mis huesos, en mi músculo o en cualquier parte de mi cuerpo. Cuando las posturas son sostenidas, son forzadas y sostenidas, sí, o sea, no estoy cómodo, pero tengo que hacerlo y lo hago de manera muy forzada, cuando son movimientos repetitivos y cuando no hay un descanso que sea lo suficiente para que la persona pueda como hacer una pausa y volver a retomar, ¿sí? Muchas veces es más como por el no hacer la pausa, ¿no? Porque de pronto estamos todo el día y se nos pasa el tiempo y estoy todo el día con la misma postura y cuando menos pienso me doy cuenta y me paro y ay, no soy capaz ni de moverme porque tengo la espalda rígida, las piernas encalambradas, no puedo mover los pies, bueno, todo esto, pero es porque no tomamos el tiempo, ¿cierto? Las pausas activas son recomendadas cada 2 horas, ¿no? Entonces, aquí ya entramos un poquito a mirar qué son esas pausas activas, ¿no? Y la pausa activa no es irme a la cafetería a comerme el buñuelo con el café y a charlar con los compañeros, que a veces de pronto decimos, ay, tenemos un descanso, vámonos aprovechemos. No, la pausa hace referencia a unos ejercicios que yo puedo hacer parando esa jornada laboral que tengo, ¿cierto? Entonces entro a las 7 de la mañana, son las 9 de la mañana y yo todavía estoy ahí trabajando, escribiendo, digitando y no me he dado cuenta ni siquiera que ha pasado todo este tiempo y no he ido ni siquiera al baño, ¿sí? Sí, ni me he levantado, nada. Entonces
el objetivo de estas pausas es que usted pare un momento. No necesariamente debo irme o desplazarme a otro lugar, lo puedo hacer en mi mismo puesto de trabajo, me levanto, me estiro, ¿sí? Si estoy todo el día frente al computador, entonces, ¿qué hago? Cierro los ojos, volteo la mirada hacia otro punto, descanso, abro, cierro los ojos, ¿sí? Si estoy todo el día en cierta postura, entonces me levanto, hago estiramientos, ¿sí? Das manos. Este túnel de carpio, túnel carpiano, es uno de los que más afectados se ve cuando trabajamos en computador. Entonces es importante tener pues un mouse ergonómico, obviamente, y hacer el ejercicio de movimiento de las manos, ¿sí? Para poder que no haya tanta fuerza sobre esa parte de esos músculos y que se pueda como distensionar un poquito esa parte, ¿sí? Entonces es importante que apliquemos esas pausas activas. ¿Por qué? Porque van a permitir que la persona tenga una mayor energía, ¿cierto? Y pues si me siento bien, voy a tener un buen desempeño en mi trabajo y eso va a hacer que pues el ambiente laboral sea bueno, sea adecuado, que ya no me sienta tan fatigado, cansado por causa del trabajo, sino que pueda tener una energía para poder desempeñar todas las funciones y tenga una buena actitud. Sí. Bueno, en esta segunda, entonces, cuando hablamos ya un poquito de ergonomía y de pausas activas, pues se nos invita a que hagamos un folleto. El folleto, a diferencia de la infografía va en un solo, algo así como en un solo documento en varias partes, ¿cierto? En el folleto es como plegable, ¿sí? En donde vamos a encontrar partecita por partecita y ahí nos va a mostrar un poquito sobre este tema que queremos abordar. Y el folleto nos invita a que mencionemos o que indaguemos y ahí las escribamos cuáles son las lesiones más comunes que se pueden presentar cuando hay un trabajo que es repetitivo, ¿sí? O en nuestra vida cotidiana cuando tenemos posturas inadecuadas, ¿sí? Entonces, analicemos un poco sobre el cargo que ustedes desempeñarían. ¿Cuáles serían esas lesiones más comunes en ese puesto de trabajo? ¿Cuáles serían como las que más podrían afectar? Las enumeramos, ¿cierto? Las describimos y hablamos un poco de ellas en esa parte del folleto y en otra parte del folleto vamos a hablar de esa parte de prevención. Entonces, ¿qué vamos a mencionar? Vamos a decir por qué es importante implementar las pausas activas, ¿cierto? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuáles son como sus beneficios? Y cómo la podemos usar de manera preventiva para evitar que se den este tipo de lesiones, que son las que ustedes van a mencionar ahí, ¿sí? Esa es como una estrategia para poder evitar este tipo de situaciones. Entonces, el folleto, digamos que se compone de dos partes, una de las lesiones más comunes y otro de las pausas activas. Sería lo que debemos presentar. Entonces, para esta segunda evidencia, perdón, para esta segunda, vamos a mirar acá el material de estudio nuevamente. Vamos aquí, cerrar aquí y volvemos al inicio. Entonces, recordemos que aquí estaba dividido en varias temáticas, ¿cierto? Entonces, en esta de ergonomía es donde vamos a encontrar un poco lo que necesitamos para poder desarrollar esta segunda evidencia, que es el folleto. Listo. Entonces, aquí nos habla de la higiene postural, importancia de tener una postura adecuada, de qué es la ergonomía, ¿cierto? De los tipos de ergonomía, un poco de lo que yo les hablé, pero pues más desglosadito. ¿Cuál es la ergonomía en el puesto de trabajo? Y en los documentos que vemos acá anexos, pues acá que también les va a servir como material de estudio para la evidencia anterior, que es la infografía, que nos hablaba de cuál es la postura correcta en el puesto de trabajo. Entonces, mire que acá estos ejemplos nos van a servir mucho para saber cuál es esa postura correcta. Bueno, los principios básicos de la ergonomía, ¿sí? Que se deben tener en cuenta para poder diseñar ese puesto de trabajo y encontramos otro documento anexo. Entonces, esta sería la segunda evidencia que debemos
presentar para esta actividad de proyecto número 6. Entonces retomamos, infografía sería la primera y la segunda sería el folleto de lesiones comunes, las lesiones más comunes en el trabajo. Plazo para entregar estas evidencias. Esta evidencia está activa desde el 6 de octubre y tiene un plazo hasta el 18 de octubre, ¿sí? Entonces, pues recordemos que aunque a ustedes después se les amplía un poquito el tiempo, pero la idea es que pues nos pongamos como al día, no son muchas evidencias las que tenemos que entregar en esta fase, son solamente dos y realmente pues no están tan complicadas, ¿no? Están sencillas. Entonces, bueno, muchachos, eso es lo que debemos hacer. No sé si de pronto tengan alguna pregunta frente a estas evidencias. Nos queda claro las dos evidencias, nos queda claro lo que debemos presentar. O si hay alguna pregunta, por favor, pues aprovechemos el espacio. Bueno, Isabel me levanta la manito y me dice que bien, o sea que entendido todo. Bueno, y el resto también nos queda muy claro todo lo que debemos hacer. Bueno, chicos, entonces, gracias, Catalina. No habiendo preguntas y teniendo en cuenta pues que nos queda clara la información que se acaba de transmitir, pues damos por finalizada la sesión. Muchos éxitos con estas evidencias. Espero que pues podamos cumplir con los tiempos establecidos y ya saben que cualquier inquietud que tengan me pueden escribir. Un abrazo y feliz noche. Que descansen.